Bienvenidos aquí a su canal, El Profe Coleccionista. Hoy estamos haciendo este en vivo que estaba programado para el día de ayer, pero por diversas situaciones ajenas no pudimos realizarlo, ya que nos quedamos sin luz casi la mayor parte del día. Y pues por eso lo estamos haciendo el día de hoy. En el último en vivo estuvimos platicando acerca de la colección de Bola Sorpresa que se encuentra actualmente, que es la de Bob Esponja. Y estuvimos hablando de otras colecciones también. De igual forma mencionamos otras colecciones que iba yo a mostrar en el siguiente video y son las que traigo precisamente el día de hoy. Vamos a comenzar hablando de una colección que salió en el 2021, si mal no recuerdo, 2021-2022, precisamente también en Bola Sorpresa, y fue justamente esta colección. Hola Ernesto, bienvenido, saludos. Plantas versus Zombies de Bola Sorpresa. Nos sacaron, ya habían hablado de esta promoción anteriormente, pero ese video no tuvimos muy buena visibilidad, por así decirlo, porque utilizamos otro equipo y no nos quedó muy bien que digamos. Bola Sorpresa manejó para esta promoción 3 sobres porque sacó 3 promocionales diferentes. Sacó cats, llaveros y figuras. Este era el sobrecito de los cats o tazos. Este era el sobrecito de las figuras y este el de los llaveros, obviamente de Plantas contra Zombies. Jimena Hernández, hola Jimena, bienvenido, bienvenida. Hola maestro Toño, soy de su escuela, salúdame. Hola Luis, bienvenido, saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, Ernesto, tenemos cats, ahorita los vamos a mostrar. Bueno, te muestro así levemente, miren. Estos de aquí son de Plantas vs Zombies. Llaveros, cats y algunas figuras. No las pudimos completar todas, sí, pero tenemos algunas que las que vamos a ir mostrando. Vamos a comenzar con los llaveros. Los llaveros en total eran 10, solamente logramos conseguir 6 piezas. Esta es una de esas piezas, miren, en los llaveros. Es de como de plástico, es plástico de hecho. Y en la parte de atrás no tiene nada, solamente en la parte delantera. La cabecita de un zombie. También tenemos un zombie rockero. Ahí más o menos se ve. Tenemos al Doctor Zombos, el jefe de los zombies. Y de parte de las plantas tenemos a la impresionante planta carnívora, que es la que tenemos aquí. En algunos de los juegos vienen en diferentes colores, en diferentes modalidades. En el Garden Warfare de PlayStation, ahí se pueden manejar diferentes modalidades en cada una de las plantas y los zombies. De fuego, de hielo, de tóxicos y otros eléctricos. Tenemos esta plantita, perdón. Esta sale en el videojuego que es para el Android, para el celular. Y tenemos esta que es la cerecita, de la que explota. Estos en cuestión a los llaveros. Ahora vamos a mostrar los cats. Los cats eran 20. Pero habían unas piezas especiales. Este es uno de los cats, miren. El zombie bailador. Y en la parte de atrás nos traía esta imagen con el número y el nombre de Bola. Muchas gracias Ernesto, te lo agradezco. Tenemos aquí esta cabecita de zombie. Qué bueno Ernesto, gracias. James JT583, hola, hola, bienvenido James. Muchas gracias Ernesto, qué bueno que te gustan los videos. Si les gustan, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si no están suscritos, nos va a servir de mucho. Y estos son cats de algunas plantas, planta carnívora y este que sale en un videojuego, en el último creo, y en la parte de atrás nos trae
al girasol. Aronia, hola, bienvenido o bienvenida. Aquí hay otra plantita, que es uno de los hongos o setas, y la rosa. Comenten a quienes son fanáticos hoy en día aún de este maravilloso juego de Plantas versus Zombies. Porque ya tiene años el juego, ¿eh? Yo me acuerdo que salió para las PCs, para las computadoras, y de ahí se pasó a los celulares. Poco a poco fue sobresaliendo hasta que llegó a las consolas como el PlayStation y el Xbox. ¿Sí? En el Garden Warfare 1, Garden Warfare 2 y creo que hasta una tercera parte del Garden Warfare ahí. Y es uno de mis juegos favoritos porque yo he tenido la oportunidad de jugar, aunque sea el Garden Warfare 1. Otras dos, una plantita y un zombie hechicero o zombie mago. Qué bueno, Ernesto. Hola, saludos desde Argentina. A mí me encanta ese juego, es muy divertido. Me encanta el zombidito. Muy bien, Roberto. Bienvenido, saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, a mí mi personaje favorito en el videojuego es este, el All Star, hablando de los zombies. Aunque ya empecé a jugar un poquito mejor con el científico. Y en cuestiones de las plantas, la que más utilizo es la planta carnívora y a veces el cactus. Hola, señor Willy, bienvenido. Winker G, hola, soy nuevo, ya me suscribí al canal. Muchas gracias, Winker. Saludos. Este también lo estoy aprendiendo a utilizar, el zombie soldado. Y otra vez otro del All Star. Ernesto nos comenta, profe coleccionista, donde vives ya está lloviendo. Sí, desde ayer. Precisamente por eso no logramos hacer el en vivo programado para el día de ayer, porque nos quedamos sin luz prácticamente todo el día. De las 10 de la mañana hasta las 12:30 de la noche fue que nos restablecieron el servicio de energía, pero ya a esa hora ya no quise hacer en vivo, ya me esperé hasta el día de hoy. Y aquí tenemos la papa, o que algunos le llaman nuez. Ana, oye, esa colección ya pasó, sí, Ana, ya pasó, fue hace como 2 años de Voilà Sorpresa. Roberto Domínguez, el que creó ese juego, tenía mucha imaginación ya que todos sus personajes están, así es, y en cada versión fue mejorando. Aunque ya tiene años desde que se hizo ese juego, hablando del Garden Warfare de Sony, de la PlayStation, ya tiene varios años, más de 10 años, aún se sigue jugando, los servidores siguen en uso, siguen abiertos, aunque no en todas sus modalidades, pero mientras se usa más lo que es jardines y cementerios y la modalidad de derrota por equipos. Son las que más se utilizan. Pero se sigue jugando, que es lo importante. Casi no se juega mucho el 3, se juega más el 1 y el 2. Bienvenidos. En cuestiones de las figuras, porque las figuras fueron unas piezas muy pero muy bonitas, la verdad. Tenemos el zombie clásico, zombie normal, que siempre sale en todos los juegos, con su chalequito café. Tenemos un zombie surfista. Leo Rodríguez, bienvenido. Qué bueno verte por aquí. Nuestro querido Dave, que es el amiguito cuidador de las plantas. Al Bonsoy. Una nuez. Miren qué bonita se ve. ¿No tienes al doctor Zombos? No, no nos salió. No nos salió. Lo intentamos pero no logramos conseguirlo. El guisante de hielo. De este también me hizo falta conseguir el guisante normal. Hola Otto, bienvenido. Saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos la figurita de la planta, que sin ella las otras plantas no hubieran sido capaces de pelear contra los zombies. ¿Saben cuál es?
el girasol. Una de las plantas más bonitas. Así es, Roberto, el girasol. Muy bien, Leo. Y pues estas son las piezas que tengo de mi colección. Realmente me hicieron falta 3 figuras, 4 llaveros y 8 cats. Fue todo lo que me hizo falta de esta colección. Digo que 8 cats porque eran 20. Originalmente eran 20, pero por ahí se filtraron que habían 5 piezas especiales. Entonces eran 25 en total. Ernesto, te voy a contar algo. Yo un día tenía al Zombos y se me destruyó por la cabeza porque la cabeza era muy frágil. Sí, eso era lo que comentaban algunas personas, que las piezas venían un poquito sencillas, frágiles, pero a mí no me tocó afortunadamente ninguna de esas. Estas son resistentes. Todas las que me salieron tuve esa ventaja de que no se doblaban ni nada por el estilo. Hablando de los zombies y en este caso de Dave. Ya que las plantas pues eran piezas mucho más grandes, más gruesecitas y no tenían ese problema, no presentaban ese problema. Sí las vi en videos de otros coleccionistas, pude ver ese problema de que tantito le movían la cabeza y se les caía. Entonces había que tener cuidado con esas piezas. En lo que sí tuve mucho cuidado fue en estos, porque son muy delgados. Entonces los cuido mucho, los guardo muy bien para que no se me vayan a doblar, porque una vez que se doblen se van a quebrar, se van a romper. Entonces los cuido bastante. No, Roberto, no salieron de todos los personajes, solamente fueron 10 piezas. De Leo, ¿cuál es tu pieza favorita? De las plantas, mi favorita es la carnívora y después de la carnívora el cactus. Y en cuestiones de zombies, mi favorito es el All Star. Después viene lo que es el científico y el soldado. Son mis personajes favoritos hablando de plantas contra zombies. Aunque el girasol igual a veces me gusta utilizarlo en partidas del Garden Warfare. Bueno, esto fue lo de plantas versus zombies. Pero la razón principal del en vivo del día de hoy fue hablar de otra colección. Sí, de mis figuras, el guisante de hielo y el girasol. Y de los zombies, pues el zombie clásico. Porque sin estos no habría lucha. ¿Ustedes cuáles son sus favoritos? Coméntenme ahí en el chat cuáles son sus plantas y zombies preferidos, ya sea de la colección que les estoy mostrando o del videojuego. Roberto Domínguez, ¿cómo se llamaba el zombie gigante donde era montado por el profesor? Bueno, es que era Zombenstein, creo que se llamaba. Había de diferentes versiones. Si hablamos del juego de Android del celular, había diferentes versiones, era el Zombenstein. Pero si hablamos del Garden Warfare, también era el mismo, pero había uno normal, uno eléctrico y creo que uno rockero, algo así. Un día en un en vivo podrías mostrarnos toda tu colección de cualquier tipo. Sí, sí, Ernesto. Leo Rodríguez, me olvidé el nombre, pero es uno que tenés que hace como boxeo. Como boxeo. Zombie o planta. Hay uno que boxea y es esta plantita. Bon Choi. Que usa precisamente sus hojas para boxear a los zombies. En cuestiones de planta. Ándale, ese es el Bon Choi. Hola Otto. Sí, precisamente Ernesto, aparte de esa maravillosa colección de plantas contra zombies, que no fue la única que sacó a la sorpresa, hace algunos años en colaboración con Sabrita sacaron unos tazos, pero de esos no pude conseguir ninguno, por cuestiones de que pues, andaba yo trabajando lejos de mi casa y no tenía yo tiempo y la verdad no me di cuenta cuando salió esa colección, la dejé pasar, se me olvidó. Igualá sacó llaveros, figuras, tazos, megatazos más grandes.
y no tuve la oportunidad de conseguirlos. He hecho lo posible por tratar de conseguir algunos, pero no he visto por acá por donde yo vivo, no he logrado encontrar. Hay lugares donde venden, otras personas venden muñecos, colecciones y todo así, pero no he logrado encontrar. A puras luchas encontré algunos de los Simpsons de que sacó Sabritas hace algunos años, pero de los zombies no he logrado conseguir. Creo que me va a tocar conseguirlo por alguna aplicación. La actualización arruinó ese juego. Podría ser, sí, algunas personas se quejan de eso. Pero si checamos lo que es el Garden Warfare de Sony o de Xbox, pues los servidores siguen funcionando y se siguen jugando muy buenas partidas. La verdad, se los recomiendo. Si tienen ese juego, aprovechenlo porque hoy en día se sigue jugando y es uno de los juegos más redituables que hay. Hablando del Garden Warfare 1. Ahora el 2 no lo he podido jugar, pero son muy buenos juegos, los de Android también. Pero es verdad, a veces las actualizaciones como que en vez de mejorar el juego en algún detallito como que se bloquean o se traban. A mí me ha tocado que cuando está la pantalla de que va a iniciar el servidor, se queda la pantalla, se traba el juego, ya no pasa de ahí. Me toca tener que apagar la consola, volver a encender, reiniciar y todo. Es algo tedioso, pero la mayoría de las veces sí entra y se puede jugar muy tranquilamente las horas que tú quieras jugar. Ernesto, desde cuánto tiempo tienes coleccionando? Ya lo mencioné anteriormente, desde que estaba yo en cuarto año de primaria, para ser más exactos. Estamos hablando del año de 1994, cuando Sabritas sacó la primer colección de tazos que fue de los Looney Tunes de Bugs Bunny y compañía. ¿Sí? Fueron, recuerdo, 150 piezas y al terminar esa colección sacaron otra que se llamaban Mastertazos de los mismos personajes y la tercera colección fue la de los Tiny Toons, Buster y Botsy y compañía. Tristemente de todas esas piezas, todos esos tazos, pues no tengo ninguna porque en una ocasión que me fui, ya estaba yo en secundaria, me fui, imagínense cuántas colecciones no tenía yo, un mundo. Y me fui tranquilamente a la secundaria como cualquier día normal. Y al regresar a la casa me llevé la gran sorpresa de que mi caja donde yo guardaba todas mis colecciones estaba vacía. No tenía nada. ¿Por qué me pasó eso? Porque según mi mamá decía que yo me distraía mucho, que no hacía mis tareas como debía hacer, que aprovechaba yo el tiempo en otra cosa y se deshizo de todas mis colecciones sin que yo me diera cuenta. Obviamente eso fue un golpe certero para mí porque imagínense cuánto tiempo llevaba yo ya y no eran nada más tazos, eran carritos Hot Wheels, eran los camioncitos Bimbo, algunas Bimbo Cars de jugadores de fútbol, y cualquier otra cole- colecciones que tenía Marinela, que tenía Barcel, no, hombre, era un montón. Hasta el álbum de algunas Copas América o Mundiales de fútbol tenía yo ahí. Pósters, pósters de Dragon Ball, tarjetas originales de Dragon Ball, tenía un mundo de cosas. Y todo lo regaló. Me dijo que lo había tirado, pero ya luego pasó el tiempo y me confesó que se lo había regalado un primo. Traté de recuperar algunas cosas, pero como ya habían pasado años, lógicamente que mi primo ya no tenía nada de eso. No le dieron el aprecio y el cuidado que se merecían todas esas piezas. Pero afortunadamente no era mi único lugar para guardar colecciones. Tenía yo otro. Y logré guardar algunas que otras piececitas por ahí. Y precisamente una de esas colecciones es las que les voy a mostrar el día de hoy. Una colección del año de 1997 que sacó una empresa de un refresco muy famoso a nivel mundial que se llama Coca-Cola. Ernesto Ortiz, yo cuando tenía 8 años tenía 40 o más tazos de Goku, pero mi mamá me los tiró porque los dejaba por donde sea. Y ahorita no tengo nada. Sí, igual me pasó. Igual pasaba. Por ejemplo, yo tenía una colección muy bonita que sacó Buena Sorpresa que era de Funky Punky,
de unos llaveros más o menos de este tamaño, así grandecitos, como del tamaño del sobrecito. Y esos llaveros los junté, los, todos los conseguí. Estamos hablando del 2007. Los guardé, ¿sí? Pero tampoco los tengo. Nunca los abrí. Pero en una ocasión, ya cuando tenía yo a mi niño, agarró a mi esposo y yo no sé cómo me convenció y me dijo, destapa los llaveros y préstaselos al niño para que juegue. Y allá va el profe coleccionista a hacer caso, destapó los llaveritos, nada más abrí uno, pero no que destapa los demás y ahí destapé todos los demás y uno por uno esos llaveritos se les fue cayendo la pinturita, se fueron maltratando y el caso es que ahorita no tengo ninguno, solamente algunas que otras imágenes o fotos donde salían esos llaveros. Mateo Araya, hola bro, hola Mateo, bienvenido, saludos. Sí, y así se me han ido colecciones. Igual cuando el niño jugaba, dejaba los juguetitos ahí tirados, igual. Pasaba lo mismo que me comentas, Ernesto. Mágicamente desaparecían, no se volvían a ver. ¿Por qué? Porque ya se iban entre la basurita. ¿Sí? Pero después de eso me puse las pilas y empecé a guardar todo. Ya no prestaba nada, ya no dejaba que me agarraran mis cosas y ya guardaba y guardaba y guardaba. Y es así como me he ido haciendo de muchas colecciones. Algunas las logro completar, algunas se quedan a medias y algunas pues por ahí se quedan. Leo Rodríguez, tengo 12 y mi papá años 7 me mostró una colección de él cuando era pequeño y me los dio y le perdí todo. Eran unos muestras de colores, sí, unos monstruitos. Sí, creo que más o menos tengo alguna ligera idea de cuáles son. Ondumets Cruz Sánchez. Hola, profesor Yatzel de la escuela. Hola, Yatzel, bienvenido. Aquí estamos, saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Roberto Domínguez, ¿has vendido alguna pieza a un precio importante? Pues hasta ahorita no he logrado hacer una venta de alguna de las colecciones. La verdad intenté en algún momento vender algunos tazos que tenía repetidos, pero por acá no les interesa mucho a las personas, porque pues, yo vivo en Tabasco. Si viviera yo en la Ciudad de México, allá sí hay por clientes por donde sea, pero aquí casi no hay. Hay grupos, pero no están interesados en los tazos. Les interesan más los carritos Hot Wheels, las figuras de Marvel, las figuras de DC Comics, etcétera, etcétera. Pero estas piezas casi no les llama la atención. Bueno, les mencionaba yo que Coca-Cola en 1997 sacó una promoción que se llamó Hielocos. Hielo y Locos Coca-Cola. Fue una colección de diferentes tipos de muñequitos que en otros países se llamaban gogos. Creo que en Argentina, en sus partes de Sudamérica, salieron estos muñequitos parecidos y se llamaban gogos. Coca-Cola adoptó esa similitud y les cambió el nombre y obviamente el diseño, y aquí les puso el nombre de Hielocos. Eran diseños como de diferentes piezas, por ejemplo tiene como la forma de un toilet o una tacita de baño y tiene sus ojitos. Esos son, Leo, ya algo me decía que esos podían ser. Aquí hay otro que este es como una cafetera y en la parte de acá atrás tiene el sello de Coca-Cola. Casi no se ve porque son de un solo color. Pues dice Ernesto, profe, ¿usted cree que si las figuras que tiene se les perdieran porque sus sobrinos empezaran a jugar con ellos, qué haría? Es una muy buena pregunta. Obviamente me molestaría porque son piezas de colección que he guardado por muchísimos años. Al menos estas piezas que están viendo ahorita, todas estas que son de colores, que son los Hielocos Coca-Cola, las tengo guardando desde 1997. Saquen la cuenta cuántos años han pasado. Para el 2007 son 10 años, para el 2017 son 20. Y ahorita actualmente el 2024 son
27 años que tengo guardando estos Yelocos Coca-Cola. Imagínense que de buenas a primeras me dijeran mis sobrinos, tío, préstanos los muñequitos, vamos a jugar. Y se pierden, se rompen o lo que sea. ¿Qué haría? Muy buena pregunta. Si es alguien de la familia, pues me aguantaría, ni modo. Porque ni modo que me pusiera yo peleado, regañarlo por un muñequito. Pero sí me daría muchísima tristeza y por dentro me aguantaría yo la molestia. Porque son piezas que se han guardado desde hace años. Y además, pues tienes razón, Roberto, pues no son juguetes porque son piezas para coleccionar y no me gusta que me las estén tocando, la verdad. Yo las tengo guardadas en bolsitas, algunas en bolsas, algunas en cajas y algunas las tengo en algunos muebles que tengo por aquí que me ha hecho mi esposa, pero no se tocan, no se deben de tocar porque son de colección. Bueno, para mí son importantes, para otras personas que no coleccionan, pues obviamente que lo van a ver como una pieza cualquiera, pero yo no. Yo los colecciono y me gusta cuidarlos y guardarlos. Les voy enseñando, me van a disculpar, pero no recuerdo el nombre de todos estos muñequitos. Les prometo que les voy a buscar en internet el nombre de ellos para en el próximo video mencionarles cómo se llaman. Porque estos muñequitos venían en sobres. Venían dos piezas en un sobrecito. Y ese sobrecito traía una tarjetita con el nombre de esas piezas y traía calcomanías de cada uno. Porque en aquel entonces se llamaban calcomanías. Hoy en día los conocemos como stickers. ¿Sí? Y se cambiaban creo que con 2 taparroscas y 5 pesos, algo así recuerdo. Este creo que se llamaba piña al loco, piña locada, algo así se llamaba este. Y este es el que más se parece a los famosos gogos. ¿Cómo se saca el porcentaje? Ya estamos en clase. Bueno, supongamos que vas a una tienda de ropa y vas a comprar un pantalón. El pantalón cuesta 250 pesos y te dice que tiene un descuento del 25%. Vas a agarrar el precio total que son 250 y como el 25% viene siendo la cuarta parte del 100% que vendría siendo el total, solamente tendrías que dividir 250 entre 4 y ya te saldría el equivalente al descuento que se estaría haciendo, en este caso del 25%. Si es otro tipo de porcentaje, por ejemplo un 11%, un 12%, pues te tocaría multiplicar el precio total por 100 y dividir entre el porcentaje que es el que quieres averiguar para que te dé más o menos un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, 250 por 100 y el resultado lo multiplicas por el 11%. ¿De qué grado es, profe? Pues yo actualmente estoy trabajando en una primaria y doy el segundo grado. Soy el profesor de primaria. Tengo afortunadamente ya 16 años trabajando con niños y pues la mayor satisfacción de un maestro, de un profesor, es ver a algunos de esos alumnos que pasaron por tus aulas y que te recuerden, que te saluden, maestro, ¿cómo está? Maestro, ¿cómo ha estado? Y a mí me ha tocado darle clases a hermanos de algunos alumnos, incluso hijos de algunos conocidos, ¿sí? Y yo tuve la fortuna de que actualmente estoy trabajando en la escuela donde yo estudié, en la primaria de la cual salí, regresé y ahí estoy trabajando. Y ahí lo bonito de todo es que mi hijo el más grande va a cumplir 15 años, él estudió en esa misma escuela, mi hija está estudiando actualmente en esa escuela, ¿sí? Y eso es lo bonito en este caso para mí. Yo estudié ahí, regresé, estoy trabajando ahí y mis hijos ya estudiaron ahí. Ernesto, ¿es difícil ese trabajo? Pues muchas personas piensan que es fácil, pero la verdad no es fácil, porque a veces nos han tocado grupos de 35 niños, de 30, 32,
Y cada niño es diferente. No todos son iguales, no todos piensan igual, no todos aprenden de la misma manera, algunos aprenden más, aprenden así, que no necesita uno estar ahí tras de él, pero hay niños que van más pausados y hay niños que les cuesta todavía un poquito más de trabajo. Entonces el ser maestro es un trabajo muy bonito, pero sí tiene su cierta dificultad, porque tiene uno que tener mucha paciencia, mucha dinámica para trabajar con ellos, saber hacer manualidades, cantar, bailar, hacer de todo prácticamente con los niños. Tienes que ser casi como el amigo de todos los niños, así como era Chabelo, como un payasito, porque tienes que bailar, tienes que jugar, tienes que enseñarles lo que tienen que aprender. Tienes que hacer de todo con ellos. Guinness Vida, te intercambio algo. ¿Qué piezas tienes? Coméntame. Aquí tenemos a Fede. Hola, bienvenido. Señor Taco, me regalas uno. ¿De qué pieza? Nada más coméntame por ahí. Profe, perdóneme, pero me tengo que ir a dormir para cuándo va a ser el otro en vivo. Bueno, hoy es lunes. Como estamos haciendo un día sí, un día no, para el miércoles. El miércoles hacemos el siguiente en vivo. Gracias por estar aquí, Ernesto. Saludos. Y si ustedes que nos están mirando les está gustando lo que están viendo, lo que están escuchando, dejen su like, comenten y suscríbanse si no están suscritos. Igual les pido de favor que compartan con sus compañeros, conocidos, familiares, para que este pequeño canal crezca todavía más y seamos un canal exitoso, grande, y que yo pueda seguir compartiendo con todos ustedes estas colecciones. Seguimos mostrando las colecciones. Gracias, Ernesto. El esqueleto, ¿cuál esqueleto? De los zombies. Este viene siendo como una bolsita de papitas fritas, miren. Y acá hay otro tipo rockero, tipo Elvis Presley. Y estos venían en varios colores, como en 5 o 6 colores diferentes, porque aquí hay dos del mismo, pero en diferente color. Este creo que se llamaba Kaboom, que es un cohetito, una bomba, una locomotora. La verdad no recuerdo cuántas piezas eran en total, creo que eran 100 o 150. Una almohadita, un telefonito. Estas eran las piezas que traían. ¿En qué año empezaste a coleccionar, señor Taco? En 1994. Miren, casi no se le ven los detalles porque son de un solo color. Pero son figuras que sacó Coca-Cola en el año de 1997, imagínense. Hace 27 años prácticamente, o un poquito más. Son algunas de las que tengo. Miren. Fue tan exitoso esto de los Yelocos Coca-Cola que Coca-Cola no se quiso quedar nada más con esta colección. Pensaron a futuro y dijeron, bueno, pues si la primera generación de Yelocos nos funcionó muy bien, fue redituable, pues vamos a sacar más. Y para el siguiente año se acercaba el Mundial de Fútbol en Francia, ¿sí? Para aquellos que son fanáticos del fútbol. En 1998 la Copa del Mundo se celebró en Francia. Y entonces Coca-Cola pensó, vamos a sacar otros Yelocos, pero ahora se van a llamar Yelocos futboleros. Y sí, tenían que ver con el fútbol. Y entonces fue así que se vino la segunda generación de Yelocos. Yelocos futboleros, que aquí tenemos uno. No se alcanza a apreciar, pero aquí tiene el balón de fútbol como si se lo estuviera comiendo. Este es uno de ellos. Y acá tenemos otro. Aquí está el baloncito y aquí están los pies con los tacos de fútbol. Casi no se alcanzan a ver. Pero tenemos otros como este, que también tiene el baloncito de fútbol ahí. Y este otro. Igual fueron como 100 piezas más o menos. La portería también la sacaron. No se quedaron con las ganas. Aprovecharon el mundial del fútbol y sacaron su segunda versión. Rebeca Díaz, hola, hola, bienvenida.
Aquí tenemos otra portería, pero esta era con un color brillosito más o menos. Y habían diferentes. También tenían sus propias calcomanías y sus propios nombres. En un próximo video, déjenme que consiga yo los nombres. Les voy a ir dando el dato de cómo se llamaban algunos de estos muñequitos. Todos estos tenían que ver con el fútbol. Y este era el árbitro. En el en vivo anterior les mostré que de estos yelocos, tanto de la primera como de la segunda generación, habían unos en color blanco, totalmente blanco, que tenían la característica de que en la oscuridad brillan. Tenían, porque algunos ya no brillan mucho por el paso de los años, pero la gran mayoría sí brilla, aún brillan. ¿Sí? Ahí tengo en mi canal, les invito para que vayan, vean los otros videos que hay ahí y ahí van a poder encontrar uno donde precisamente tengo una pequeña imagen donde algunas de estas piezas están brillando en la oscuridad. Son estos que tengo aquí, miren, estos dos son de esos que les estoy diciendo. Estos brillan en la oscuridad. Voilà sorpresa, con el paso de los años fue sacando colecciones como la de Zombies, Angry Birds, donde sacaron figuras, pero eran figuras a color. Pero hubo una muy particular que fue la de Among Us, de ese otro videojuego Among Us del impostor, que sacaron figuras del mismo color, igual que los Yelocos. Igual tengo un video donde estoy haciendo esa comparación. Leo Rodríguez, tengo 12, creo, de seguidores, les puedo decir que te siguen. Sí, muchas gracias, Leo. Comparte nuestro canal con tus seguidores y aquí te vamos a mencionar también para que te sigan, visiten tu canal también. Sí, amigos y amigas, si ustedes están viendo, nuestro amigo Leo Rodríguez ya es un seguidor que tenemos aquí, ha estado presenciando muchos de nuestros videos y los invito para que vean su canal, así como él nos está haciendo ese favor. Muchas gracias, Leo. Y pues sí, les sigo comentando. Among Us fue una colección de bolas sorpresa hace algunos como 2-3 años igual. Ya hicimos un video de esa colección, pero eran piezas similares a los Yelocos. Igual sacaron una colección de Funky Punky igualita, similar. Piezas del mismo tamaño, del misma similitud, de colores. Ahí en el canal tengo un video donde estoy haciendo esa comparación entre Funky Punky, Yelocos y Among Us. Y hablando de otras colecciones. Ya hablamos y mostramos Yelocos primera generación y mostramos Yelocos futboleros. Pero no fue las únicas colecciones que sacó Coca-Cola. Hubo una tercera colección de Yelocos, que fue la más numerosa, la más grande, la más llamativa, porque no solamente fue una colección de personajes, sino que venían dos en una sola. Creo que se llamó colección Yelocos Coca-Cola Aliens y Monstruos. Fue la colección más grande. Esa la vamos a dejar para el siguiente en vivo, pero les voy a mostrar algunas piezas para que las vayan conociendo. Por ejemplo, de los monstruos eran así. Estos eran los Yelocos Monstruos que sacó Coca-Cola. Eran extraterrestres según. Y ellos competían contra los otros Yelocos que eran los aliens. Que eran como estos que les voy a mostrar. Como estos de aquí. Estos eran los aliens. Ellos, o estos muñequitos, estas piezas, tenían la característica de que los ojos los traían pintados del blanco, del mismo material que estos otros, y en la oscuridad le brillaban únicamente los ojos. Obviamente por el uso y por el paso del tiempo, los ojitos de algunas piezas ya están maltratados, pero aún brillan.
Tengo entendido que hay una pinturita especial que venden y para poder restablecer estas piezas. Nos dice por acá Rebeca Díaz, de Plantas contra Zombie yo tengo el Doctor Zombie y el lanzaguisante normal. Y el Doctor Zombie, esas no las tengo yo. Déjame en los comentarios, yo tengo algunas piezas repetidas. En otros videos he dicho lo mismo. Si tener algunas piezas repetidas, me las pueden mostrar, pueden mandarme fotos, contactarme ahí a través del chat para que tal vez nos podamos poner de acuerdo para hacer algunos intercambios. Josué, hola de nuevo, soy Ethan. Hola José, bienvenido. Y entonces estas piezas de los Yelocos Aliens y los Yelocos Monstruos te las voy a mostrar en el siguiente en vivo que vamos a hacer el día miércoles, ¿sí? Así que si quieren conocer estas piezas, les invito para ese día. Es la colección más grande que tengo de Yelocos. De la primera generación tengo varios, igual de la segunda, pero la tercera generación es la colección más numerosa que tengo de Yelocos. Ahora, ¿cómo los guardo yo? Los guardo en algunas bolsitas, como de este tipo, para que no se me maltraten, y le coloco su nombre. En este caso dice Yelocos Futboleros 1997. Y así los voy guardando porque no tengo un coleccionador o un mueble donde yo los pueda guardar. En su momento también hubo coleccionador para estos muñequitos. Sí los hubo. Eran como unas navecitas, unas naves como unos cohetitos que decían Yelocos. Y habían bastantes. Hoy en día estas piezas se venden y se venden, si están en muy buenas condiciones, en calidad de 10 por así decirlo, se venden a buen precio. Pero si ya están maltratadas, en este caso, así como están las mías, que ya están como peladitos, no se venden tan caras, se venden muy económicamente. Por eso es que no me deshago de ellos, porque son colección y aparte porque yo los jugaba mucho cuando estaba yo chico. Jugaba yo bastante. Antes de comenzar a cuidarlos, sí los jugué. Bueno, ¿qué otro tema les quería platicar el día de hoy? ¿Cómo se juega? Bueno, pues yo los usaba para jugar típico, jugaba yo fútbol así con mis muñequitos, con las canicas, jugaba yo con los carritos Hot Wheels y los ponía yo encima de los carritos. De esa forma me refiero en el juego, si no los hacía yo como boliche. Ponía yo varios muñequitos y le tiraba yo una caniquita o una pelotita para ver cuántos tiraba. Ahí me hacía yo ideas de cómo jugar, porque no había una forma específica de cómo jugarlos, ¿sí? Les platico rápidamente. Estamos esperando que aquí donde yo vivo comiencen a llegar los tazos, porque Sabritas ya trajo los tazos de regreso y es algo que estábamos esperando. Y desde aquí le damos like a Sabritas porque tuvimos más de 2 años sin tazos. Quizá no están regresando a la forma que hubiéramos querido, porque ¿cuántos de ustedes no recordarán que abrían una Sabrita y lo bonito era buscar el tazo que venía dentro de la Sabrita? No importaba de qué serie era, si era de Pokémon, si era de Dragon Ball, si era de Simpson, de Angry Birds, de Zombies, de Minions, de lo que fuera. Pero era una sensación muy bonita poder encontrar un tazo dentro de tu Sabrita. Eso lo dejamos de tener por raíz del COVID y ahorita ya tenemos los tazos de regreso. Pero la modalidad cambió. Ahora lo que vamos a encontrar dentro de las bolsas de Sabritas van a ser tiras. Esas tiras van a traer un código. Código el cual debemos ingresar a una aplicación que se llama Joy App. Y cada vez que nosotros ingresemos un código en esa aplicación, nos va a desbloquear un tazo digital. Cuando ya tengamos 20 tazos, que para eso tendríamos que ingresar 20 códigos, ¿sí? Nos va a desbloquear un nuevo código y un cupón con una leyenda que va a decir: felicidades, has conseguido los 20 tazos, usa este código, busca tu centro de canje para que los puedas cambiar por los tazos físicos.
Ahora así va a ser la mecánica. Cuando tengan ya el cupón para cambiarlo, ahí mismo en la aplicación pueden buscar el centro de canje que se encuentre más cerca del lugar donde viven, que en este caso van a ser tiendas, sí, pero no todas las tiendas, solamente las que se asocien con Sabritas. Entregan el cupón o enseñan el cupón y les van a entregar una carpeta que viene siendo un coleccionador, que al abrirlo ahí van a encontrar los 20 tazos físicos de toda la colección, porque esta colección es de 20 tazos que son alusivos a la selección mexicana de fútbol ahorita que va a comenzar la Copa América. Por eso sacaron estos tazos. El coleccionador trae el escudo de la selección mexicana y es como de color negrito del uniforme negro de la selección. Y los tazos traen algunos traen a los jugadores de fútbol, el escudo de la selección, balones y creo que mascotas del equipo. ¿Sí? Así va a ser la forma en que podemos conseguir esos tazos. Aquí todavía no me ha tocado ver por aquí esos tazos. Hay otra segunda forma de conseguirlos. Tengo entendido que en los Walmart, en algunas ocasiones los promotores de Sabritas se ponen y te dan una oferta, que si compras 250 pesos en productos Sabritas, te regalan el coleccionador. Esa sería la forma más fácil y sencilla de tener esa colección. Pero si no tenemos la oportunidad de conseguirla así, nos va a tocar ingresar 20 tiras para poder tener el cupón e ir al centro de canje y conseguir nuestra colección de tazos. Una vez que tengamos tiras, les voy a más o menos a explicar y a mostrar ya con imágenes cómo se ingresan y cómo se pueden ir juntando, y ojalá tengamos la oportunidad de poder canjear esos tazos. Ya aquí en el canal tengo videos de algunas imágenes de donde se explica la mecánica y algunas imágenes de los tazos para que ustedes las puedan ver. Les invito nuevamente, visiten el canal, vean todo lo que tenemos. Hemos hablado de un mundo de colecciones, tenemos muchas otras todavía por mostrar y que poco a poco iremos subiendo aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo, a todos los que han dejado su like, los que han comentado. Y si esto les está gustando, les invito a que se suscriban. Suscríbete si te está gustando y compártelo con tus conocidos. Muchas gracias, porque el objetivo de este canal, aparte de mostrar todas las colecciones, es crecer, que seamos una familia grande de coleccionistas. Y también les invito a que si no coleccionas, comienza. Es una actividad muy pero muy bonita, la verdad. Bien amigos, amigas, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Nos vemos el miércoles, más o menos a la misma hora. Hoy comenzamos como a las 8:20, 8:25 más o menos. El miércoles lo voy a tratar de hacer un poquito antes, como a las 7. ¿Sí? Si no, pues ya va a ser entre 7, 7:30. Para que estén pendientes, activen la campanita. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Gracias por su apoyo, porque sin ustedes este canal pues no sería nada. Para ustedes lo hacemos para que puedan conocer colecciones del pasado y colecciones del presente, ¿sí? Y quizás algunas de las que van a venir, porque ahorita en julio se va a estrenar una película de Mi Villano Favorito 4 y ya tenemos promocionales tanto en Cinemex como en Cinépolis y por supuesto en McDonald's. Aún no sabemos si va a salir en alguna otra marca, pero en esas tres ya hay promocionales, y en las tiendas de autoservicio como Chedraui, Walmart, Soriana ya están vendiendo también juguetes y muñecos de la película de Mi Villano Favorito 4 o los Minions, que son los personajes protagonistas de esas películas. Bueno amigos y amigas, me despido de ustedes. Soy su amigo el profe coleccionista. Saludos a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, cuídense, buena vibra a todos. Bye, nos vemos.